En la línea invisible entre dos mundos, el aire vibra. A un lado, la sabana, un océano dorado y abierto. Cada paso observado, cada error fatal. Al otro lado, la selva, un laberinto de sombras, silencioso y traicionero. En la sabana, los babuinos se organizan como una fortaleza viva, protegiendo a los jóvenes y desafiando a los depredadores con números y fuerza. Entre los árboles, los chimpancés observan y calculan. Su alfa transforma la caza en un juego de estrategia, donde cada gesto transmite información vital. Durante generaciones, coexistieron con cuidado. Ahora, la escasez de alimentos y la presión humana rompen la tregua. Lo que antes eran escaramuzas, es ahora un enfrentamiento silencioso de fuerza y astucia. Bienvenido a África Salvaje, estrategia y furia en la lucha de babuinos y chimpancés. Si te gustan documentales como este, sigue el canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este documental? Vamos a explorar la inteligencia como arma de guerra. La línea que divide a estos dos imperios se está borrando, corroída por la presión de un mundo que se encoge. La escasez de frutos en la selva y de raíces en la sabana, agravada por la presencia humana que empuja las fronteras de sus territorios, está forzando a estas dos superpotencias a una competencia directa y brutal. Lo que antes eran disputas esporádicas por un árbol frutal o una fuente de agua, ahora se ha transformado en una guerra fría, un conflicto latente que, en cualquier momento, puede estallar en enfrentamientos sangrientos y calculados. No es solo una batalla de fuerza, sino una guerra de inteligencia. La tensión es palpable en el borde de la selva. El aire, antes lleno de la sinfonía de la vida salvaje, ahora carga un silencio pesado. Una ausencia de sonido que es más elocuente que cualquier rugido. Para la tropa de babuinos, la selva ha dejado de ser un límite natural y se ha convertido en una cortina oscura, detrás de la cual ojos calculadores observan cada movimiento. Los jóvenes babuinos, que antes jugaban con una despreocupación ruidosa, ahora se mantienen cerca del centro protector de la tropa. Las hembras lanzan miradas nerviosas hacia los árboles, mientras los machos patrullan el perímetro con una rigidez que delata su ansiedad. Saben que están siendo vigilados por mentes que transforman el follaje en camuflaje y la paciencia en un arma letal. Al otro lado de la frontera, en las profundidades sombrías, la atmósfera está igualmente cargada, pero de una forma diferente. No hay miedo, sino una concentración depredadora. El clan de chimpancés se mueve con un propósito silencioso. El hambre es una consejera cruel y susurra en los oídos del macho alfa.
el líder que carga el peso de la supervivencia de su grupo sobre sus hombros. Él sabe que la sabana es un territorio peligroso, un campo abierto donde su especie es vulnerable. Pero también sabe que alberga una fuente de proteína vital, una presa que, aunque protegida por una guardia feroz, puede ser superada no por la fuerza bruta, sino por la astucia. La guerra no es una elección, se ha convertido en una necesidad. El conflicto comienza no con un grito, sino con un gesto. Sentado en una rama elevada, un explorador chimpancé observa a la tropa de babuinos. Sus ojos no ven solo un grupo de rivales, analizan la estructura, identifican a los más vulnerables, miden la distancia entre los centinelas. Con un sutil movimiento de la mano, comunica información crucial a la fuerza de ataque escondida abajo. La distancia, el número de crías, la posición de los machos dominantes. Cada gesto es una pieza de un rompecabezas mortal que se está ensamblando en tiempo real. Esto es la inteligencia en acción, la capacidad de recolectar, procesar y transmitir datos para alcanzar un objetivo común y letal, transformando una manada en un ejército. La sabana, para los babuinos, es un libro abierto. Cada sonido, cada movimiento en la hierba alta, cada sombra que se alarga con el sol poniente, es una palabra por descifrar. Su sociedad es una red de vigilancia. Mientras algunos se alimentan, otros montan guardia, sus ojos escudriñando el horizonte, atentos no solo a leopardos y leones, sino a una amenaza más insidiosa que viene de los árboles. Han aprendido a leer el lenguaje del peligro que emana de la selva, el silencio repentino de los pájaros, una rama que se mece sin viento. Son señales sutiles que disparan una alarma invisible por toda la tropa, haciendo que todos los cuerpos se tensen y todas las cabezas se levanten al unísono. La primera escaramuza es una prueba, una medición de fuerzas. Un grupo de jóvenes chimpancés, audaces e impacientes, intenta una incursión rápida, buscando frutas en un árbol en la zona neutral. La respuesta de los babuinos es inmediata y abrumadora. Los machos dominantes, con sus mantos de pelo erizados, avanzan en una formación cohesionada, una ola de furia gris que parece brotar de la propia tierra. No necesitan un plan complejo. Su estrategia es la fuerza avasalladora, una demostración de poder diseñada para intimidar y repeler. Los chimpancés se retiran, pero la lección aprendida no es de miedo, sino de cálculo. La fuerza bruta debe ser eludida, no enfrentada directamente. La semilla de la estrategia ha sido plantada. Esta guerra fría impone un costo psicológico a ambos lados. Para los chimpancés, la necesidad de cazar en territorio enemigo genera una tensión constante dentro del clan. El macho alfa debe equilibrar la agresión necesaria para el éxito con la diplomacia, para mantener a raya a sus rivales internos.
Cada fracaso, cada caza infructuosa, es una grieta en su armadura de autoridad. Una invitación para que un subordinado ambicioso lo desafíe. El liderazgo no es un derecho, sino una carga que se reafirma con cada decisión táctica, con cada victoria sangrienta ganada al borde de la selva. Su mente no descansa, siempre planeando el próximo movimiento en el tablero. Para los babuinos, el costo es la pérdida de la paz. La sabana, que siempre fue un hogar peligroso pero predecible, ahora contiene un elemento de terror psicológico. La amenaza ya no proviene solo de depredadores clásicos, cuyos métodos son conocidos y pueden ser anticipados. Viene de una mente que refleja la suya propia, capaz de aprender, de adaptarse y de guardar rencor. Esta nueva realidad obliga a la tropa a vivir en un estado de alerta perpetuo. Un asedio autoimpuesto, donde la seguridad del centro del grupo se paga con el agotamiento y el estrés de los guardianes que patrullan la frontera invisible, día y noche, esperando el ataque que saben que vendrá. El escenario está listo. Las alianzas se han forjado en la fragua de la necesidad, y las líneas de batalla se han trazado no en la arena, sino en la mente de cada combatiente. Por un lado, una fortaleza de números y furia defensiva. Por el otro, un gremio de asesinos silenciosos y calculadores. La presión por los recursos está empujando a ambos más allá del punto de no retorno. La pregunta ya no es si el conflicto a gran escala estallará, sino cuándo. Y en el corazón de África, bajo un sol indiferente, dos de las inteligencias más brillantes del mundo natural están a punto de colisionar en una guerra por la supervivencia misma, donde cada movimiento podría ser el último. En las profundidades de la selva, emerge el arquitecto de la guerra. Conozcan a el general estratega, el macho alfa del clan de chimpancés. No gobierna solo por la fuerza, sino por la inteligencia y la astucia política. Su mirada es pesada, cargando el fardo de alimentar a su pueblo y mantener el poder. Cada músculo de su cuerpo está tenso con propósito, mientras observa a su objetivo desde lejos. Su viaje es el de un líder en tiempos de crisis, forzado a tomar decisiones que arriesgan la vida de sus guerreros para asegurar el futuro del clan. Sabe que el respeto de sus subordinados es una moneda volátil, ganada no con promesas, sino con proteína. Y la fuente más cercana de proteína vive al otro lado de la llanura. El desafío del general es inmenso. Comanda un grupo de individuos brillantes, pero también ambiciosos y temperamentales. Una orden directa puede ser cuestionada. Un fallo puede ser explotado por un rival. Por lo tanto, él no ordena, persuade. Se mueve entre sus lugartenientes. Una serie de gruñidos bajos, un toque tranquilizador en el hombro, una mirada penetrante que comunica el plan sin una sola palabra audible. Su tarea es transformar el potencial caótico de un grupo de cazadores egoístas en una sinfonía de violencia coordinada, asegurando que la caza sea rápida, eficiente y, sobre todo,
que minimice los riesgos de heridas que podrían debilitar a su ejército y su propio liderazgo. La caza comienza. El general lidera a su patrulla de élite, moviéndose a través de la densa vegetación con una fluidez fantasmagórica. No son una manada, son una unidad de fuerzas especiales. La táctica es la emboscada. Posiciona a sus guerreros con la precisión de un maestro de ajedrez. Los exploradores suben a los árboles más altos, actuando como ojos en el cielo. Los flanqueadores se mueven por los lados, silenciosos como la propia sombra, listos para cerrar las rutas de escape. El general y su fuerza de ataque principal permanecen ocultos en la maleza, el corazón palpitante de la trampa, esperando la señal. La selva entera parece contener la respiración, cómplice silenciosa de lo que está por venir. La comunicación es la clave de su éxito mortal. Sin un solo grito que pueda alertar a la vigilante tropa de babuinos, el plan se transmite. Un gesto de la mano hacia abajo señala: esperen. Un asentimiento de cabeza a la derecha indica la dirección del objetivo. Las posturas corporales tensas comunican urgencia, mientras que una sutil relajación de los hombros señala que el momento está cerca. Es un lenguaje secreto, un ballet de intenciones depredadoras que permite a un grupo grande y poderoso moverse como un solo organismo, con una sola mente y un único y terrible propósito. Esta red de comunicación silenciosa es su mayor ventaja táctica, un arma invisible que los babuinos no pueden ver, pero que pronto sentirán. Se da la señal. Con una explosión de velocidad y violencia contenida, la trampa se cierra. Los chimpancés emergen de la vegetación, una mancha borrosa de pelaje oscuro y músculos tensos. El caos estalla en la tropa de babuinos, el pánico rompe sus filas defensivas. Los flanqueadores cumplen su papel, canalizando a la presa hacia la fuerza de ataque. El general lidera el asalto, sus ojos fijos en su premio, un joven babuino. Momentáneamente separado de la protección de los adultos. No hay vacilación, no hay piedad. Es una operación quirúrgica, ejecutada con una velocidad y precisión aterradoras, la culminación de horas de planificación y paciencia. La captura es brutal y eficiente. En segundos, la caza termina. El general se retira con su presa, y su unidad de ataque se disuelve de nuevo en la selva tan rápido como apareció. La victoria eleva su estatus a alturas heroicas. Ha demostrado su destreza como líder y proveedor, solidificando alianzas y silenciando a potenciales rivales. Pero mientras la celebración comienza en su clan, un eco sombrío resuena por la sabana. El grito de angustia de la madre babuina es un juramento de venganza. La victoria del general ha encendido un fuego que no se apagará fácilmente. Ganó una batalla, pero la guerra acaba de intensificarse. Este acto de agresión organizada no es una casualidad de la naturaleza. Es un atisbo de una faceta oscura y sorprendente de la cognición de los chimpancés. Son uno de los únicos animales, además de los seres humanos,
en librar lo que solo puede describirse como guerras. Sus patrullas fronterizas no son aleatorias, son sistemáticas, planificadas y pueden tener objetivos genocidas. Los científicos han observado a grupos de chimpancés patrullando metódicamente los límites de su territorio. Y al encontrar un grupo vecino más pequeño o un individuo aislado, atacar con la intención de aniquilar. Es una demostración impactante de tribalismo e inteligencia usados para la conquista territorial. En la sabana, el luto rápidamente se transforma en furia. La pérdida de uno de los suyos a manos de los depredadores de la selva deja a la tropa de babuinos en un estado de agitación febril. De en medio de la furia colectiva, emerge una figura imponente, el guardián de la muralla. Es uno de los machos dominantes, un veterano de incontables batallas, su rostro marcado por cicatrices que cuentan historias de enfrentamientos pasados. Su existencia no es de liderazgo estratégico, sino de defensa inquebrantable. Él es la primera línea, el escudo viviente que se interpone entre su familia y el terror que acecha en las sombras. Su deber es simple y absoluto: proteger a la tropa a toda costa. El desafío del guardián es monumental. Necesita transformar el caos de cientos de individuos aterrorizados en una formación de batalla cohesionada y eficaz. Los chimpancés son astutos, no atacarán a la fuerza principal. Buscarán a los débiles, a los jóvenes, a los aislados. Por lo tanto, la defensa debe ser proactiva y completa. Corre por la tropa, usando su presencia física y vocalizaciones guturales para reunir a los otros machos, para empujar a las hembras y las crías hacia el centro y para formar un perímetro defensivo. Su tarea no es de planificación sutil, sino de inspiración bruta, de transformar el miedo en una agresión controlada. La respuesta de los babuinos al ataque es instintiva y aterradora. Emplean una táctica de defensa conocida como mobbing. Cuando se identifica la amenaza, los machos adultos corren hacia ella, formando un muro de cuerpos musculosos y pelo erizado. Se mueven como una unidad, una falange de guerreros de la sabana. La visión está diseñada para conmocionar e intimidar a cualquier depredador. Docenas de machos, cada uno pesando más de 30 kilos, avanzando juntos, exhibiendo sus armas más formidables. Una demostración de fuerza colectiva que puede hacer que incluso un león se lo piense 2 veces antes de atacar. Es la personificación de la unidad como estrategia de supervivencia. El arma principal del guardián y de cada macho adulto está en su boca. Sus colmillos son extraordinarios, pudiendo superar los 5 centímetros de longitud, más largos que los de un leopardo. Estos colmillos no son principalmente para alimentarse, sino para el combate. Son dagas de esmalte y dentina, diseñadas para infligir heridas profundas y devastadoras en combate cuerpo a cuerpo.
Cuando el guardián abre la boca en una demostración de amenaza, no es un farol. Es una promesa de violencia letal, una clara advertencia de que cualquier ataque a su tropa será respondido con una fuerza capaz de desgarrar músculos y romper huesos. La patrulla de chimpancés, envalentonada por el éxito anterior, intenta un nuevo ataque. Pero esta vez se encuentran con una muralla. El guardián y sus guerreros interceptan a la fuerza de ataque antes de que pueda alcanzar el corazón de la tropa. Lo que sigue no es una caza, es una batalla campal. El aire se llena de gritos de guerra, el sonido de cuerpos chocando, el destello de dientes afilados. La fuerza bruta y la furia desesperada de los babuinos colisionan con la agilidad y la precisión de los chimpancés. Es una lucha caótica y sangrienta, donde la ventaja cambia a cada segundo y la supervivencia se mide en centímetros y reflejos. La demostración de fuerza de los babuinos es abrumadora. El guardián, luchando en la vanguardia, logra herir a uno de los chimpancés atacantes, forzando a la unidad enemiga a reconsiderar su estrategia. Ante una defensa tan unida y feroz, el riesgo se vuelve mayor que la recompensa. Los chimpancés, pragmáticos en su violencia, se baten en retirada, arrastrando a su camarada herido de vuelta a la seguridad de la selva. El guardián ha salvado a la mayoría de las crías, su muralla se ha mantenido firme, pero la victoria tiene un sabor amargo. La tropa ha sufrido pérdidas, y la certeza de que los enemigos de la selva volverán deja a todos en un estado de alerta máxima, transformando su hogar en un campo de batalla permanente. La eficacia de la defensa de los babuinos no debe subestimarse. La combinación de la fuerza de la mordida de un macho adulto y el tamaño de sus colmillos es una de las armas más formidables de la sabana africana. Biomecánicamente, su mordida es comparable en fuerza a la de un gran felino. Cuando varios machos atacan en conjunto, generan una fuerza defensiva exponencial. Esta cooperación les permite no solo enfrentar, sino a menudo ahuyentar a la mayoría de los principales depredadores, incluyendo leopardos y hienas. Son la prueba viviente de que, en la naturaleza, la unión no solo hace la fuerza, sino que garantiza la supervivencia contra amenazas aparentemente insuperables. El conflicto entra ahora en una nueva fase, un ciclo de represalias y venganza. La agresión ya no es solo por comida, sino por dominio y retribución. La caza estratégica de los chimpancés desató la furia defensiva de los babuinos. Ahora, esa furia se transformará en una ofensiva propia. Los babuinos, aunque no son cazadores de primates, son maestros de la intimidación y la destrucción. Se forma una patrulla de guerra, no para cazar, sino para invadir. Su objetivo: llevar el terror al corazón del territorio enemigo, destruir sus nidos
amenazar a sus familias y dejar un mensaje claro de que ninguna agresión quedará sin respuesta. Mientras los ejércitos chocan, la vida continúa en reductos de precaria tranquilidad. Lejos de la línea del frente, en lo alto de las copas de los árboles, encontramos a la maestra del sigilo. Una madre chimpancé cuyo universo se resume en una única y preciosa vida, la de su cría. Su viaje no es de conquista o gloria, sino de perseverancia silenciosa. Su misión diaria es criar a su hijo en un mundo donde la guerra puede estallar en cualquier momento, enseñándole no solo a encontrar comida, sino, más importante, a no ser encontrado. La supervivencia, para ella, no es una batalla, sino el arte de volverse invisible. Su mayor desafío es el equilibrio. Cada expedición de forrajeo es un riesgo calculado. La necesidad de encontrar frutas, nueces e insectos para sí misma y para su cría en crecimiento la obliga a descender al suelo del bosque, un lugar peligroso y expuesto. Pero debe equilibrar esa necesidad con una vigilancia constante e implacable. Sus oídos están siempre sintonizados con los sonidos de la selva, sus ojos escudriñando no solo en busca de depredadores, sino de las patrullas de babuinos furiosos que ahora se aventuran en su territorio con intenciones destructivas. Cada nuez rota, cada rama removida, se hace con una aguda conciencia del peligro que la rodea. La maestra del sigilo posee una habilidad esencial para este mundo peligroso: la navegación vertical. Para ella, los árboles no son obstáculos, sino una vasta y compleja red de caminos y refugios. Se mueve a través de las copas con una gracia y agilidad sorprendentes, usando las ramas como puentes y las lianas como escaleras. Esta capacidad de vivir en un plano diferente, por encima del caos del suelo del bosque, es su principal estrategia de defensa. Es un mundo tridimensional de seguridad que le permite evitar enfrentamientos directos, observar el peligro desde lejos y mantener a su preciosa cría fuera del alcance de los enemigos terrestres. Su inteligencia se manifiesta de forma práctica e ingeniosa. Es una maestra en el uso de herramientas, y esa sabiduría es su herencia más valiosa para su hijo. Con paciencia, le demuestra cómo usar una piedra como martillo y una raíz como yunque para romper nueces de cáscara dura, una fuente de proteína segura y rica en calorías. Le enseña a seleccionar una ramita, quitarle las hojas y usarla como sonda para extraer termitas de sus nidos. Estas no son solo habilidades de forrajeo, son lecciones de independencia, asegurando que su hijo tenga acceso a fuentes de alimento alternativas y seguras, lejos de las zonas de conflicto. La cultura del uso de herramientas entre los chimpancés es un fenómeno fascinante. Una prueba de su cognición avanzada. Esta cultura se enseña y transmite activamente de madre a hijo, a lo largo de generaciones. Lo más increíble es que diferentes grupos de chimpancés en diferentes regiones desarrollan sus propios
kits de herramientas exclusivos, adaptados a los recursos y desafíos de sus entornos específicos. Algunos grupos usan lanzas para cazar, otros usan musgo como esponjas para beber agua. Es una forma de tradición cultural, un comportamiento aprendido que se asemeja de forma impresionante a las primeras culturas humanas. La lección del día es interrumpida por un sonido lejano, pero inconfundible. Una cacofonía de ladridos rabiosos y ramas quebrándose. Una patrulla de babuinos, en su misión de represalia, se está acercando. El instinto de la maestra del sigilo entra en acción. No hay pánico, solo una eficiencia fría. Agarra a su cría, que se aferra firmemente a su espalda, y con un movimiento fluido, sube aún más alto en las copas de los árboles, buscando el dosel más denso. Pone un dedo suavemente en los labios de la cría, un gesto universal de silencio. Su supervivencia ahora depende no de su fuerza, sino de su quietud. La patrulla de babuinos invade el claro de abajo. No están buscando comida. Su furia está dirigida. Desgarran nidos de chimpancés en el suelo, destruyen plantas y emiten ladridos de desafío, marcando el territorio con su ira. Es un acto de guerra psicológica, diseñado para intimidar y perturbar. Escondida en lo alto, la madre chimpancé permanece inmóvil como una estatua de piedra. Controla su respiración, calma a su cría temblorosa y observa la tormenta de furia pasar directamente debajo de ella. Es un momento de tensión insoportable, donde el más mínimo sonido, el más mínimo movimiento, podría significar la muerte. Finalmente, la tormenta pasa. Los babuinos se alejan, su mensaje de violencia entregado. La maestra del sigilo espera, contando los minutos en silencio, hasta estar segura de que el peligro ha pasado. Solo entonces se relaja y un temblor recorre su cuerpo, la reacción tardía al miedo que había mantenido a raya. Abraza a su cría, tranquilizándola con suaves caricias. En ese momento, ha demostrado la lección más importante de todas, que la inteligencia más valiosa no siempre es la que ataca, sino la que sabe cuándo y cómo esconderse. La sabiduría de evitar una batalla es, a veces, la mayor victoria. De vuelta al mando, el general estratega evalúa los daños. La incursión de los babuinos fue más que un acto de vandalismo, fue un mensaje. Han demostrado que pueden penetrar en su territorio, que no temen llevar la guerra a su casa. Esto complica sus cálculos. Ahora no puede concentrarse solo en ataques ofensivos. Debe asignar recursos a la defensa. Las patrullas fronterizas deben reforzarse. Hay que apostar centinelas. La guerra en dos frentes es una pesadilla logística para cualquier comandante. Y el general ahora se enfrenta exactamente a eso, con la presión de su clan aumentando cada día. La espiral de violencia se profundiza.
Cada acción provoca una reacción igual y opuesta. La exitosa caza de los chimpancés llevó a la feroz defensa de los babuinos. La defensa de los babuinos llevó a su incursión de represalia. Ahora, esa incursión exige una respuesta del general. No puede permitir que tal transgresión quede impune, o su autoridad será vista como debilidad. Comienza a planear una operación más audaz. No solo una caza de un individuo, sino un ataque en toda regla. Diseñado para quebrar la moral de la tropa de babuinos y restablecer el dominio de su clan de una vez por todas. Al otro lado, el guardián de la muralla también siente la presión creciente. La incursión en territorio chimpancé fue un éxito moral, pero sabe que solo ha provocado a un enemigo poderoso e inteligente. Observa a su tropa, la falsa sensación de seguridad que su represalia ha traído. Las hembras están más relajadas, los jóvenes han vuelto a jugar, pero él no comparte ese alivio. Mira hacia la selva, hacia la cortina de hojas que parece más oscura y amenazante que nunca, y sabe que la respuesta del enemigo será rápida, planificada y mucho más letal que cualquier cosa que hayan enfrentado antes. La próxima fase de la guerra será definida por la inteligencia y la adaptación. El general estratega analiza las tácticas de defensa de los babuinos. Se da cuenta de que el ataque frontal es ineficaz contra la formación de mobbing. Por lo tanto, necesita un nuevo enfoque: la distracción. Un pequeño grupo de ataque para atraer a la muralla de guardianes hacia un lado, mientras una segunda fuerza, más grande y silenciosa, ataca por el flanco opuesto, apuntando al centro vulnerable de la tropa. Es un plan complejo, que exige una coordinación y un timing perfectos, una verdadera prueba para su capacidad de liderazgo y para la disciplina de sus guerreros. El guardián, por su parte, también está adaptando sus estrategias. No puede defender todo el perímetro de la tropa todo el tiempo. La vigilancia constante está agotando a sus machos. Comienza a implementar un sistema de centinelas rotativos y puestos de observación en termiteros elevados, imitando, quizás inconscientemente, las tácticas de exploradores de sus enemigos. También mantiene a la tropa en movimiento con más frecuencia, convirtiéndolos en un objetivo menos predecible. No puede igualar la capacidad de planificación de sus adversarios, pero puede usar la principal fortaleza de su tropa, la imprevisibilidad y los números, para crear una pesadilla defensiva. La guerra de nervios se intensifica. Pasan los días sin un gran enfrentamiento, pero la tensión es constante. Patrullas de ambos lados se encuentran en la frontera, intercambiando amenazas y demostraciones de fuerza, pero retrocediendo antes de que estalle la violencia. Es una guerra de sondeo, cada lado probando las defensas y la resolución del otro, recolectando información para la inevitable batalla que se avecina. Para los individuos de ambos grupos, el estrés crónico comienza a pasar factura. La búsqueda de comida se vuelve apresurada e ineficiente.
Las interacciones sociales se vuelven más agresivas y el futuro parece cada vez más incierto. La maestra del sigilo siente el cambio en la atmósfera. Las patrullas de ambos lados hacen que la selva sea impredecible. Rutas de forrajeo que fueron seguras por generaciones ahora son campos de batalla potenciales. Se ve obligada a llevar a su cría a áreas desconocidas, más lejos del corazón de su territorio, en busca de comida y seguridad. Esta diáspora forzada la expone a nuevos peligros, nuevas incertidumbres. Su lucha por la supervivencia, antes centrada en evitar depredadores conocidos. Ahora es una navegación constante a través de un paisaje político volátil, donde la lealtad y el peligro son fluidos y cambian constantemente. El general reúne a sus guerreros bajo el manto de la noche. El aire es frío y la luna nueva ofrece poca luz. Es la cobertura perfecta. Comunica el plan de ataque en dos frentes con gestos y gruñidos ahogados. Hay una sombría determinación en sus ojos y en los de sus soldados. Ya no cazan solo por comida. Luchan por respeto, por territorio, por venganza. Esta noche pretenden asestar un golpe del que la tropa de babuinos no se recuperará fácilmente. Un ataque diseñado para quebrar no solo sus cuerpos, sino su espíritu. La batalla que se avecina definirá el equilibrio de poder en la región por mucho tiempo. Mientras tanto, en la sabana, un sueño inquieto se apodera de la tropa de babuinos. El guardián de la muralla no duerme. Se sienta en un termitero, una silueta oscura contra el cielo estrellado, sus oídos atentos a cada chasquido, a cada susurro en la oscuridad. Un sentimiento de mal presagio lo consume. No sabe cómo ni cuándo vendrá el ataque, pero siente en sus huesos que está cerca. Es el centinela solitario de un pueblo dormido, un símbolo de la eterna vigilancia necesaria para sobrevivir en un mundo donde la inteligencia se ha convertido en el arma más peligrosa de todas. La noche está silenciosa, terriblemente silenciosa. El ataque coordinado de los chimpancés es una obra maestra de táctica militar. El grupo de distracción ataca ruidosamente en el lado este de la tropa dormida. Como era de esperar, el guardián y la mayoría de los machos corren para interceptarlos, formando su muralla defensiva en la oscuridad. Es exactamente lo que el general predijo. Mientras la batalla principal se libra con furia y ruido, la segunda fuerza de ataque, liderada por el propio general, emerge silenciosamente de las sombras en el lado oeste, completamente desprotegido. Se mueven con una velocidad letal hacia el corazón de la tropa, donde las hembras y las crías son vulnerables. La estrategia es un éxito devastador. Antes de que el guardián se dé cuenta del ardid, ya es demasiado tarde. El caos y el terror estallan en el centro de la tropa. La defensa, alejada, se deshace en un intento desesperado por regresar y proteger a los vulnerables. Pero la desorganización es total. La batalla que sigue es una masacre unilateral, la inteligencia estratégica superando por completo a la fuerza reactiva. Los chimpancés infligen pérdidas severas antes de retirarse en la oscuridad, dejando atrás a una tropa diezmada, no solo en números, sino en espíritu. La muralla ha sido flanqueada, el santuario ha sido violado. El amanecer revela la magnitud de la carnicería. La victoria del general es absoluta, pero el costo de la guerra se está volviendo aparente en ambos lados. Su propio clan ha sufrido heridas. Uno de sus guerreros no regresó. El conflicto está agotando sus recursos y su mano de obra.
En la tropa de babuinos, el guardián lamenta las pérdidas, el peso del fallo estratégico pesando sobre él. Fue superado, engañado. La confianza de la tropa en su liderazgo está sacudida. La guerra de inteligencia ha dejado cicatrices profundas que la fuerza bruta no puede curar. La sabana y la selva están manchadas por la sangre de una guerra fratricida. En lo alto de su árbol, la maestra del sigilo y su cría escuchan los ecos de la batalla nocturna. El sonido de la violencia viaja lejos en el aire quieto de la madrugada. Abraza a su hijo con más fuerza, sintiendo el temblor de su pequeño cuerpo. Para ellos, el resultado de la batalla no importa. Gane el bando que gane, el mundo se ha convertido en un lugar más peligroso. La guerra entre los líderes solo aumenta la inestabilidad para los civiles, para las madres y los hijos que no tienen parte en el conflicto, pero que pagan el precio más alto. Su única estrategia sigue siendo la evasión. Su única esperanza es permanecer invisible a los ojos de los generales y los guardianes. El general estratega no tiene tiempo para celebrar. Sabe que una victoria decisiva puede crear un peligroso vacío de poder o inspirar un deseo de venganza aún más desesperado. Necesita consolidar sus ganancias. Su próximo movimiento no es militar, sino político. Lidera una patrulla de demostración de fuerza a lo largo de la frontera, no para atacar, sino para ser visto. Se exhibe, seguro y dominante, enviando un mensaje claro a cualquier babuino superviviente, y lo que es igualmente importante, a cualquier rival potencial dentro de su propio clan. Él tiene el control total. La guerra continúa en múltiples tableros. Para la tropa de babuinos, la aplastante derrota fuerza una crisis existencial. La estructura social, antes tan robusta, comienza a fragmentarse. Algunos subgrupos, habiendo perdido la fe en la capacidad de los machos dominantes para protegerlos, comienzan a alejarse del cuerpo principal de la tropa, buscando seguridad en números más pequeños y mayor movilidad. El guardián de la muralla, ahora una figura trágica, intenta desesperadamente mantener la unidad, pero el pegamento social del miedo y la confianza ha sido disuelto por el ataque nocturno. La mayor victoria del general no fue la eliminación de rivales, sino la destrucción de la cohesión de su enemigo. La guerra llega a un punto muerto agotador. Los chimpancés controlan el territorio, pero están al límite para mantenerlo. Los babuinos están rotos y dispersos, pero su presencia impredecible y fragmentada crea un nuevo tipo de amenaza, como una insurgencia guerrillera. Ataques de oportunidad y escaramuzas reemplazan a las batallas campales. La tierra entre la selva y la sabana se convierte en una tierra de nadie, demasiado peligrosa para que ambos lados la ocupen permanentemente. La guerra que comenzó por recursos ahora se ha convertido en una disputa por orgullo y supervivencia. Un ciclo de violencia que parece no tener fin a la vista. La maestra del sigilo, en su búsqueda de refugio, encuentra una señal de esperanza. Una higuera gigante y aislada, lejos de la zona de conflicto, cargada de frutos maduros. Es un santuario temporal, un oasis de paz en medio de la guerra. Mientras ella y su cría se alimentan, le enseña a identificar los mejores frutos, a probar su madurez, otra lección vital transmitida de madre a hijo. Por un breve momento, el mundo de la guerra desaparece, reemplazado por la simple y profunda alegría de un estómago lleno y un momento de seguridad. Son estos pequeños momentos los que sostienen la vida en los tiempos más oscuros, pero la paz es frágil. Mientras la guerra entre los primates consume toda su atención, un enemigo mucho más grande e implacable se acerca, invisible e indiferente a sus disputas territoriales. Comienza como un olor extraño en el viento, un olor acre de humo que no pertenece a la sabana. Luego, un brillo naranja en el horizonte lejano, pulsando como un corazón agorero contra el cielo nocturno. Un incendio forestal, quizás iniciado por un rayo o por la mano descuidada del hombre, está barriendo la tierra,
consumiendo todo a su paso. Un nuevo jugador ha entrado en el tablero, uno que no negocia y no hace prisioneros. De repente, la frontera entre la selva y la sabana pierde todo significado. El general, el guardián, la madre, todos ellos miran el mismo horizonte en llamas, y en sus ojos, por primera vez, hay un miedo compartido. Al fuego no le importan las tácticas ni las formaciones de batalla. No distingue entre chimpancé y babuino. Es una fuerza de la naturaleza, o quizás de la antinaturaleza, que redefine el concepto mismo de territorio. El conflicto que parecía ser la batalla definitoria de sus vidas se reduce súbitamente a una disputa insignificante ante una aniquilación inminente. El foco de la narrativa cambia, alejándose de la guerra entre primates para revelar al enemigo invisible que la alimenta y ahora amenaza con borrarla. No es solo el fuego. Es el avance de un camino de tierra que corta una antigua ruta de migración. Es el sonido de motosierras resonando en las profundidades de la selva. La verdadera amenaza es la contracción de sus hogares. El conflicto, que veíamos como una disputa por recursos, ahora se revela en su verdadera luz, una lucha desesperada y fratricida por un espacio vital cada vez menor. Una isla de naturaleza en un océano de expansión humana. La principal amenaza es la fragmentación del hábitat. La deforestación para la agricultura, la tala y el desarrollo urbano crea islas aisladas de selva y sabana. Estas islas atrapan a los animales, impidiendo el flujo genético y forzándolos a una proximidad peligrosa. La competencia, que antes se distribuía por vastos paisajes, ahora se concentra en estas arenas cada vez más pequeñas. El general y el guardián no son enemigos por naturaleza, sino que han sido transformados en rivales mortales por la geografía de la desesperación creada por fuerzas que no pueden comprender. Esto conduce inevitablemente al conflicto humano-animal. A medida que sus hábitats naturales se encogen, los primates se ven forzados a buscar sustento en territorios humanos. Las aldeas se expanden, y con ellas plantaciones de maíz y plátano, fuentes de alimento irresistibles y fáciles. Pero cada incursión a una plantación es un acto de riesgo extremo. Para los agricultores locales, que también luchan por su supervivencia, estos primates no son criaturas fascinantes, sino plagas a ser eliminadas. La represalia es a menudo brutal, con trampas, veneno y caza, aumentando el ciclo de violencia y trauma para las poblaciones de animales salvajes. Y sobre todo esto se cierne la sombra de la caza furtiva. La caza por carne de animales salvajes, o bushmeat, es una industria devastadora que diezma las poblaciones de primates en toda África. Cada individuo muerto no es solo una pérdida única, es un desgarro en el complejo tejido social de sus grupos. La muerte de un macho alfa puede llevar al infanticidio y al colapso de un clan de chimpancés. La pérdida de hembras experimentadas elimina el conocimiento vital sobre fuentes de alimento y seguridad de una tropa de babuinos. La caza desestructura a las familias, traumatiza a los supervivientes y alimenta una agresividad nacida del miedo y la pérdida. El fuego fuerza una evacuación masiva. Animales de todas las especies huyen en una tregua nacida del pánico. Depredadores y presas corren lado a lado, sus instintos de caza y defensa momentáneamente suspendidos por un miedo mayor. En este éxodo caótico, vemos al general estratega guiando a su clan lejos de las llamas, su inteligencia ahora enfocada no en la guerra, sino en la pura supervivencia. Vemos al guardián de la muralla intentando desesperadamente mantener unida a su tropa fragmentada, protegiéndolos no de un enemigo calculador, sino de una pared de calor y humo. La maestra del sigilo, con su cría firmemente agarrada, navega por el caos con una determinación silenciosa. Su conocimiento íntimo del terreno, su capacidad para moverse rápidamente por los árboles, se convierte en su salvación.
Encuentra un camino a través del humo, lejos de la estampida aterrorizada en el suelo, llevando a su hijo a la seguridad. En este momento de crisis suprema, las habilidades que le enseñó ya no son solo para encontrar comida, sino para escapar de la muerte. Su viaje personifica la resiliencia silenciosa necesaria para sobrevivir, no solo a la guerra de sus pares, sino a la indiferencia de un mundo en llamas. Encuentran refugio en una zona rocosa, una tierra estéril que el fuego no puede tocar. Y aquí, algo extraordinario sucede. Restos del clan de chimpancés y de la tropa de babuinos se agolpan en el mismo espacio seguro, exhaustos, aterrorizados y cubiertos de cenizas. El general y el guardián se miran a través del humo. No hay agresión en sus ojos ni desafío, solo un sombrío y compartido reconocimiento de su vulnerabilidad. Su guerra, que parecía tan importante, tan total, ha sido reducida a cenizas por el verdadero poder que gobierna sus vidas. Esta crisis revela una verdad profunda. Las mismas cualidades que hicieron su guerra tan brutal y compleja son también las claves para su supervivencia. La inteligencia del general, que planeó emboscadas, ahora encuentra rutas de escape. La organización social del guardián, que formó murallas de escudos, ahora reúne a los perdidos y asustados. La capacidad de aprendizaje y adaptación de la maestra, que enseñó el uso de herramientas, ahora asegura que la próxima generación herede la sabiduría para enfrentar un mundo cada vez más hostil. Su resiliencia frente a un mundo que se derrumba es un poderoso recordatorio de su tenacidad. Las lluvias finalmente llegan, apagando el fuego y lavando el paisaje ennegrecido. La tierra está herida, pero viva, y con la retirada del peligro, la antigua tensión comienza a regresar. Pero algo ha cambiado. La experiencia compartida de la casi aniquilación ha dejado una marca. La guerra no puede reanudarse como antes, pues el tablero de ajedrez ha sido irrevocablemente alterado. Los recursos son aún más escasos, el territorio aún más reducido. Están en un nuevo y precario capítulo de su historia, donde la cooperación puede que ya no sea una elección, sino la única opción. Nuestra historia nos lleva a una escena final. Semanas después, el paisaje comienza a recuperarse, con brotes verdes perforando obstinadamente el suelo carbonizado. Alrededor de uno de los pocos pozos de agua que sobrevivieron, se desarrolla una escena que antes habría sido impensable. El clan de chimpancés y la tropa de babuinos beben cautelosamente de la misma fuente. Mantienen la distancia, las miradas son desconfiadas, y los músculos todavía están tensos, listos para la acción. No hay amistad aquí, no hay perdón, solo hay una tregua tenue y frágil. El general estratega observa al guardián de la muralla desde el otro lado del pozo. Sus ojos se encuentran. Ya no hay el calor de la batalla, sino una comprensión fría y reacia. Son supervivientes, líderes de naciones devastadas, forzados a compartir los escombros de su mundo. El enemigo común, la pérdida de su hogar, los ha forzado a un armisticio no declarado. Entienden que el próximo conflicto podría no ser entre ellos, sino una lucha conjunta, por la última gota de agua, por el último fruto, por la última porción de tierra habitable. La maestra del sigilo llega con su cría. Se acerca al agua con extrema cautela, evitando el contacto visual con los grandes machos de ambas especies. Su presencia es un testimonio de la continuidad de la vida, del futuro que depende de las decisiones tomadas hoy por estos líderes cansados de la guerra. Permite que su cría beba, y éste mira con curiosidad a los enormes babuinos, sin el miedo instintivo que le fue enseñado. Quizás para su generación, las líneas de batalla no estén tan claramente definidas. Quizás la necesidad de sobrevivir pueda, finalmente, superar el instinto de luchar. Este momento de paz es un símbolo poderoso, pero precario. La verdad es que, mientras sus hábitats continúen encogiéndose, la presión que alimenta el conflicto solo aumentará.
Esta tregua en el pozo de agua puede ser solo un interludio temporal, antes de que la desesperación los empuje a la violencia una vez más. Su historia no es una fábula con una moraleja simple. Es un reflejo complejo, y a veces brutal, de cómo la inteligencia, la sociedad y la presión ambiental interactúan, creando tanto la guerra organizada como la posibilidad de una paz reacia. La resiliencia demostrada por estas especies es a la vez inspiradora y una advertencia. Se adaptan, sobreviven, perseveran contra todo pronóstico, pero hay un límite para lo que pueden soportar. La inteligencia que les permite librar guerras y usar herramientas también los hace conscientes del trauma y la pérdida, la responsabilidad por su futuro y por el futuro de innumerables otras especies atrapadas en conflictos similares. No está en sus manos, sino en las nuestras. Somos el incendio forestal invisible, la fuerza que remodela su mundo sin su consentimiento. La pregunta que queda, mientras la luz del sol poniente baña la tensa escena en el pozo de agua, es si podemos usar nuestra propia inteligencia con la misma urgencia con la que ellos usan la suya. Ellos luchan por la supervivencia inmediata. Nosotros tenemos la capacidad de planificar para el futuro, de ver las consecuencias de nuestras acciones y de elegir un camino diferente. Su guerra es un espejo para nosotros, reflejando no solo la oscuridad de la competencia tribal, sino también la posibilidad de que los adversarios puedan encontrar un terreno común cuando se enfrentan a una amenaza mayor. El futuro de este campo de batalla africano sigue siendo incierto. ¿Regresará el ciclo de violencia con toda su fuerza? ¿O la memoria del fuego y la necesidad compartida forjarán un nuevo e impredecible tipo de coexistencia? Las historias del general, del guardián y de la maestra continúan, capítulos que se escriben con cada amanecer. Sus vidas son un testimonio de la magnífica y terrible lucha que es la existencia, un drama de inteligencia e instinto que se desarrolla en el gran escenario de la naturaleza, un recordatorio de que cada centímetro de mundo salvaje que perdemos es un reino de historias complejas que se apaga para siempre. La inteligencia que alimenta esta guerra es la misma que nos fascina. Si te impresionaron las estrategias y la complejidad social de los chimpancés y los babuinos, deja tu me gusta y comenta qué especie crees que es la más estratégica. Comparte para que más personas conozcan estas batallas ocultas de la naturaleza y suscríbete para más inmersiones profundas en el mundo salvaje.